Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Buen profesora. día, profe. Buen día. Buenos días. Buenos días. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar charlando sobre el orden público, sobre las excepciones a la aplicación del derecho extranjero y en concreto sobre el orden público. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que vimos en la clase pasada? Bueno, ustedes recordarán que en la clase pasada estuvimos hablando acerca de algunas características del orden público a través de lo que ya sabíamos, ¿no? Del orden público. O sea que ya sabíamos desde Savigny que esto funcionaba como una excepción a la aplicación del derecho extranjero. Esto capaz que ustedes leyeron en algún autor como Mancini. Mancini es un autor que nosotros no hemos visto en el curso, pero Mancini, capaz que ustedes lo leen mencionado en algún otro, en algún libro, porque es un autor clásico, o sea, es un autor clásico contemporáneo de Savigny, que era italiano y que fue como digamos, la contracara de Savigny en el tema nacionalidad-domicilio, ¿no? Porque Savigny era un jurista y Mancini era un político. Entonces, Mancini postulaba la unidad de Italia en una época en la que Italia sufría una emigración tremenda. Entonces, para él, el aglutinar a los italianos a través del criterio de la nacionalidad era una forma de mantenerlos unidos a la patria, ¿no? Entonces, Mancini adoptó ese criterio de la nacionalidad, entre otras cosas, eh, para todo lo que tenía que ver con los temas o las materias vinculadas a las personas. Entonces, mientras Savigny hablaba del domicilio, o sea, el SITS de las relaciones personales para Savigny estaba en el domicilio, para Mancini estaba en la nacionalidad de los individuos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo del orden público? Bueno, lo que tiene que ver es que Savigny veía la excepción al orden público internacional como justamente como una excepción a la obligación de aplicar el derecho extranjero, ¿no? Eh, Mientras que Mancini, que habla de la nacionalidad, Mancini hacía una distinción entre los ámbitos de la vida jurídica, ¿no? Entonces, para él existía un ámbito privado dentro del cual estaban todas las relaciones personales de los individuos que se regían por la ley de la nacionalidad, y había otro ámbito público al que él le llamaba orden público, pero cuyo ámbito de aplicación era territorial, o sea, donde se aplicaba el derecho propio, pero normalmente, no como excepción. Entonces, por esto les traigo esta referencia a este autor Mancini, que como les decía fue también, igual que Savigny, un autor clásico y que tuvo mucha influencia en Europa. En Europa tuvo mucho predicamento, precisamente por la época que vivía Europa, ¿no? De migración, ¿no? Los códigos que se aprobaron en la época, las normas de derecho internacional privado que se aprobaron en la época, adoptaron este criterio de la nacionalidad. Y entonces, cuando Mancini hablaba de orden público, en realidad hablaba de otra cosa. No hablaba de una excepción a la aplicación del derecho extranjero, sino que hablaba de un ámbito de la vida jurídica donde el derecho propio
el del Estado, se aplicaba naturalmente. Y ahí metía, en ese orden público, él metía a lo que era el derecho público, ¿no? Que tiene un ámbito de aplicación territorial, normal, no excepcional, no, sino normal, y también incluía allí toda la regulación de los bienes ubicados en ese estado, ¿sí? En el propio estado del que estábamos hablando. Entonces, esto que les estoy diciendo viene a modo de precisar, por si ustedes llegan a leer algo, llegan a oír o a leer el tema del orden público en Mancini, es un orden público bien distinto del orden público sabiniano. El concepto de orden público que nosotros tomamos es el concepto sabiniano, el concepto de excepción a la aplicación del derecho extranjero. ¿Sí? Marcelo, Sí, buen día, ¿cómo le va? buen día. Con respecto a lo que usted decía, yo no sé si entendí bien, pero Savigny no descarta esa situación tampoco, porque él dice que existe la posibilidad de que se pueda aplicar derecho extranjero, salvo en estas normas, que podrían ser de orden público, diciéndolo en términos de hoy día, que exclusivamente debería aplicar el derecho nacional. Creo que fue más o menos lo que entendí. Claro, lo que pasa es que no se olviden ustedes que Savigny sitúa a la relación. ¿Me dan un segundito, por favor? Porque hay mucho ruido de la calle, no me corten, por favor. Disculpen, pero tenía mucho ruido de la calle. La cuestión es esta. No se olviden ustedes que Savigny le daba a cada relación jurídica un sitz, o sea, la ubicaba o la asociaba con un lugar, que podía ser el propio, ¿no? Del aplicador del derecho. Y en ese caso, si el sitz de esa relación fuera el domicilio, fuera el lugar de cumplimiento del contrato, fuera el que fuera, que fuera el lugar de situación del bien, ¿no? Si ese sitz se daba en el propio estado del aplicador del derecho, ahí iba a aplicar el derecho propio, pero porque ahí estaba el sitz de la relación. Si el sitz de la relación se localizaba en otro estado, entonces en ese caso había que aplicar el derecho de ese estado, donde ese derecho único y adecuado, donde la relación jurídica tenía su sitz. Y solo cuando el derecho de ese estado contenía algún instituto que iba contra un instituto absolutamente obligatorio del aplicador del derecho, en ese caso, excepcionalmente, se dejaba de aplicar el derecho extranjero, ¿no? O sea, la obligación de aplicar el derecho extranjero solo cesaba ante ese orden público, ¿no? O sea, el concepto de orden público en Savigny es por naturaleza excepcional. Son normas absolutamente obligatorias, o que protegen la moral y las buenas costumbres, eh, y que por lo tanto no pueden ceder ante el derecho extranjero, ¿no? Por eso es a posteriori, y es excepcional, porque porque la obligación es la de aplicar el derecho extranjero cuando el sitz de la relación está en un estado diferente al mío. Y es a posteriori porque yo primero tengo que conocer ese derecho extranjero para saber su contenido y si su aplicación violenta esas normas absolutamente obligatorias de mi derecho, ¿no? En cambio, en Mancini
la aplicación del derecho del orden público es una aplicación natural, normal. Es el contenido de Mancini es como es el del derecho público, que tiene una aplicación normal dentro del territorio del Estado a todos, ¿no? O sea, no hay una excepcionalidad. Es un ámbito de aplicación que tiene el derecho público territorial, normal. ¿Sí? No invade un espacio que es del derecho extranjero, ¿no? El derecho público se aplica normalmente dentro del territorio de un Estado y no pretende salir fuera de fronteras. Sí, Marcelo. ¿Marcelo? No oigo, no sé si está Ahora silenciado. no, sí anda medio mal él. Sí, que a Savigny se le discutía la falta de universalidad de su teoría, cosa que recién ahora en esta época se estaría cumpliendo, quizás. La falta de universalidad, Sí, sí. ¿en qué sentido sería eso? Yo supongo, por lo que pude entender, que al ser una teoría nueva y no todos los países la aplicaban, o no todos los... Ah, está. Está. No, lo que pienso que puede ser eso de la falta de universalidad es que esto requería en realidad, lo que requería la postura de Savigny era la existencia de tratados, ¿no? O sea, para lograr esto de que se aplicara un derecho único y adecuado, que en todas partes se aplicara el mismo derecho, evidentemente requería la existencia de un tratado universal, que esto evidentemente no se daba en la época y no se da actualmente. Pero hoy estaría más cerca, ¿no? De todos modos, no, estamos muy lejos de eso, ¿no? Muy lejos. Seguramente haya más tratados que los que había en la época, pero estamos muy lejos, porque no tenemos un tratado para todas las materias con todos los estados del mundo. Solo hay algunos que tienen muchas ratificaciones, como yo qué sé, por ejemplo, el Tratado de la Apostilla, el convenio de la Haya sobre la Apostilla o el convenio de la Haya sobre restitución internacional de menores, que tienen un montón de estados, pero es una materia y tampoco están todos los estados, ¿no? Así que igual es difícil. Ángela, perdón. Sí, no sé si se escucha, porque estoy ¿Sí? justo en un hospital. ¿Escucha? No, que entendí, pero no sé si lo entendí bien, profesora. Diferenciando a Mancini con Savigny, que Savigny justamente, como usted decía, lo ve como un control a posteriori y como que Mancini sería a priori y se podría asimilar a las normas de aplicación inmediata, pero capaz que, o no. Sí, a ver, A ver, está buena esa, porque luego vamos a hablar del orden público y las normas de aplicación inmediata, de sus similitudes y diferencias. Es cierto, si ustedes leen Alfonsín van a ver que cuando habla de Mancini, habla del orden público a priori. ¿Ah? En realidad, em, yo no sé si es tan a priori. Es a priori en el sentido de que no tenemos que aplicar otro derecho normalmente y este se aplica eh, solo en casos excepcionales. Pero tampoco lo veo como un orden público a priori, porque a priori, ¿qué quiere decir? A priori de conocer el derecho extranjero. En el caso de Mancini, este orden público del que él habla es una parte del ordenamiento jurídico. Él distingue orden privado y orden público. ¿Ah? Y dentro del orden público entra toda la materia del derecho público. ¿Sí? Eh, entonces, más que, o sea, él lo llama orden público, pero en realidad no tiene el mismo sentido del que nosotros hablamos cuando hablamos hoy de orden público, porque hoy hablamos del derecho público.
O sea, un derecho, como les decía hace un ratito, de aplicación territorial normal, porque el derecho público es un derecho de aplicación territorial normal. Nosotros no aplicamos las normas del derecho administrativo de otro Estado. Dentro del territorio nacional, el derecho administrativo es el derecho administrativo uruguayo. Dentro de la Argentina, el derecho administrativo que se aplica a todos, es el derecho administrativo argentino, ¿no? Y no tiene pretensiones de aplicación extraterritorial, porque el derecho público es territorial, normalmente, no excepcionalmente. Y es de ese derecho del que hablaba Mancini, cuando hablaba del orden público. Ahora, sí me parece que puede ser adecuado actualmente la denominación o la caracterización como orden público a priori para las normas de aplicación inmediata. Porque las normas de aplicación inmediata, como vamos a volver dentro de un ratito, las normas de aplicación inmediata son normas que dejan afuera, descartan la aplicación del derecho extranjero, porque descartan hasta la aplicación de la norma de conflicto. Por eso se llaman normas de aplicación inmediata, ¿no? ¿Se acuerdan que eran esas normas que el Estado aprobaba para defender determinados intereses del Estado, sociales, económicos, y que se llaman justamente normas de aplicación inmediata porque están en el derecho nacional, o sea, en las leyes, y se aplican antes de la norma de conflicto. Por eso se llaman normas de aplicación inmediata. Entonces ahí sí yo veo un concepto de a priori, ¿no? Es a priori siquiera de que entre a funcionar la norma de conflicto que podría dar lugar a la aplicación del derecho extranjero. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso del orden público a priori, yo lo veo más asociado a las normas de aplicación inmediata que al orden público del que hablaba Mancini. ¿Ah? No sé, Ángela, si aclaré la duda. Bien, a ver, Belén. Entonces se podría decir que mientras que Savigny veía al orden público como un instituto de excepción de aplicación, justamente Mancini lo veía como parte del ordenamiento jurídico, o sea, como que nunca se iban a chocar. Esa es la idea. Claro, o sea, a ver, tal vez para entender mejor este concepto haga falta algo que yo no dije, que es lo siguiente, que es el efecto que tiene el orden público, ¿no? Savigniano, que es el que nosotros aplicamos hoy. El orden público savigniano implica que hay un sitz de la relación identificado con un determinado Estado, que me lleva a aplicar un derecho extranjero y que yo debo aplicar porque ese es el derecho más adecuado para esa relación. Cuando yo voy a aplicar ese derecho extranjero, encuentro en la visión de Savigny que ese derecho va contra una norma absolutamente obligatoria de mi derecho. Entonces, excepcionalmente, porque en primer lugar tengo la obligación de aplicar el derecho extranjero, excepcionalmente dejo de aplicar. Ahora, si yo no aplico el derecho extranjero, ¿qué es lo que aplico? Porque la relación jurídica no puede quedar sin regular. Entonces, lo que yo termino aplicando a esa relación son esos principios o esas normas absolutamente obligatorias, que no pueden ceder ante el derecho extranjero. Entonces, ahí la aplicación del derecho propio, de esas normas absolutamente obligatorias, es excepcional, no es regular. En Mancini,
el concepto de orden público es de aplicación regular, o sea, son normas que regularmente se aplican en el territorio nacional y en las que no entra el derecho extranjero. Como les decía, fundamentalmente las normas de derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo por excelencia. ¿Ah? Ese es el concepto de Mancini. Son las normas de aplicación territorial regular, normal. ¿Sí? Derecho constitucional, o sea, nosotros no aplicamos la constitución de otro estado en nuestro territorio. Aplicamos nuestra constitución. Es de aplicación territorial normal, regular, no excepcional. En cambio, para Savigny, el orden público es aquella situación en la que nosotros excepcionalmente aplicamos nuestro derecho a una situación del derecho privado. ¿No? ¿Y por qué lo aplicamos? Porque la norma del derecho extranjero normalmente aplicable tiene un contenido que choca contra una norma absolutamente obligatoria de mi derecho. Y esa norma absolutamente obligatoria de mi derecho, entonces se aplica excepcionalmente, porque en realidad lo que hubiera correspondido era aplicar la norma del Estado donde la relación jurídica tiene sus SITs. ¿Ah? Lo que ocurre es que la norma del Estado donde la relación jurídica tiene sus SITs tiene un contenido que choca contra una norma que yo no puedo, que es tan básica y fundamental de mi derecho que yo no puedo dejar de aplicar. ¿Sí? Entonces, excepcionalmente se aplica esa norma de mi derecho. Esa es la diferencia entre los dos autores. ¿Ah? Capaz que los entreveré con esto, pero me parecía que capaz que si ustedes leían esto en algún libro, capaz que se confundían con estos conceptos, ¿no? Lo que les tiene que quedar claro es que lo que Mancini menciona como orden público en realidad es el derecho público. Es la parte pública del ordenamiento jurídico. Esa es la historia. El orden público internacional de Savigny es otra cosa, ¿no? Son normas que se refieren a situaciones del derecho privado, pero que están, digamos, teñidas o imbuidas de un contenido tan obligatorio que no pueden ceder ante el derecho extranjero. Hoy en día no hablamos de normas absolutamente obligatorias. Hoy en día hablamos de principios fundamentales, o sea, de normas y principios fundamentales sobre los que se construye el ordenamiento jurídico de un Estado, que pueden estar escritos o no, o sea, pueden estar plasmados en normas o no, pero son pilares sobre los que está construido el derecho y que no pueden ceder, el derecho de cada Estado, y que no pueden ceder ante el derecho extranjero. O sea, su importancia es tal para el Estado que la obligación de aplicar el derecho extranjero cede ante esos pilares fundamentales en los que se cimienta la construcción del derecho de un Estado, ¿no? Como, por ejemplo, la igualdad de todos los seres humanos, ¿no? O sea, la no discriminación de las personas, por ejemplo, por razón de religión o de nacionalidad en nuestro caso, ¿no? No hay distinción de las personas por razón de nacionalidad. No hay un tratamiento diferencial de las personas por razón de nacionalidad. Si nosotros nos encontráramos con una norma del derecho extranjero, si nosotros tuviéramos que aplicar la ley del domicilio, pónganle ustedes, de alguien para determinar su capacidad,
y esa ley de ese domicilio de la persona estableciera algún tipo de discriminación en cuanto a la capacidad por razón de nacionalidad. Esa discriminación para nosotros sería intolerable. Entonces, por más que mi norma de conflicto me ordene aplicar el derecho extranjero, el derecho del domicilio, cuando yo conozco el derecho del domicilio, cuando yo interpreté lo que es el domicilio y sé dónde está, dónde se realiza el punto de conexión. Y resulta que cuando yo voy a consultar el Código Civil de ese país, me encuentro con que se establece una capacidad diferente según la nacionalidad del individuo. Si el individuo es extranjero, adquiere la capacidad a una edad mayor, póngale, requiere ser mayor o tiene alguna incapacidad para actuar por ser extranjero. Esa norma, para mí, por más que sea el derecho normalmente aplicable según mi norma de conflicto, va contra un principio esencial de mi ordenamiento jurídico. O sea que por más que yo tenga la obligación de aplicar el derecho extranjero, lo que no puede, o sea, ese derecho extranjero no puede ir por encima o no puede afectar ese principio fundamental de no discriminación por razón de nacionalidad. Entonces, en ese caso, se me permite dejar de aplicar el derecho extranjero que hubiera sido normalmente aplicable, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque yo tengo que determinar si esa persona es capaz o no. Entonces, en estos casos existe una autorización dada a los estados para que apliquen excepcionalmente esos principios por encima del derecho extranjero. ¿Esto se entiende? Sí, profe, una consulta, buen día. Sí. ¿Qué Perdón. tal? Respecto a esto, yo lo entendí, la aplicación de los principios, pero no me quedó claro, y lo leí en el CONCIN también, cuando cede el derecho extranjero, si se aplica la norma, digamos, del derecho interno, o sea, la lex fori en su conjunto, porque a veces esos principios no están O sea, sentados en una norma, digamos. claro, a ver, yo no... la situación normal es que yo tengo una norma de conflicto, esté en un tratado o esté en la ley, que me lleva a aplicar el derecho, un derecho X. ¿Ah? Yo hago todo el proceso de interpretación y esa norma de conflicto que me obliga me lleva a la aplicación de un derecho extranjero. Si el punto de conexión se realiza en un estado extranjero, yo tengo que aplicar ese derecho extranjero. Tengo la tarea de conocer el derecho extranjero, como hicimos en la clase pasada. Cuando yo llego a conocer ese derecho extranjero, me encuentro con un contenido en ese derecho extranjero que yo siento que me resulta intolerable aplicar en el Uruguay, porque va contra lo que nos enseñaban cuando nosotros preparábamos esta materia, va contra nuestra sensibilidad jurídica. O sea, no es una diferencia cualquiera, es una diferencia de calidad, ¿no? Eh, entonces, yo ese derecho extranjero no lo puedo aplicar, porque por más que sea el derecho normalmente aplicable, choca contra mi sensibilidad jurídica. Entonces, ¿qué hago? Porque yo a esa situación le tengo que dar una respuesta. Entonces, a esa situación le aplico ese derecho, o sea, esa norma o ese principio que yo estoy protegiendo, ese principio de mi derecho que yo estoy protegiendo al no aplicar el derecho extranjero. ¿Sí? ¿Es esa la pregunta, Santiago? Claro, pero a veces los principios no están, digo, escritos o sentados en una norma. Entonces, ¿qué norma específica yo le voy a aplicar a esa relación jurídica para resolverla?
Bueno, lo que pasa es que si yo, por ejemplo, en este caso que yo les ponía de la capacidad donde se introducía una discriminación, ¿no? En el derecho extranjero. Yo ese derecho extranjero no lo puedo aplicar en el Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar el derecho uruguayo, que no tiene ninguna discriminación por razón de nacionalidad, y voy a aplicar las normas de capacidad del derecho uruguayo. ¿Ah? Ahora, esta aplicación no es la aplicación regular, ¿no? Estamos hablando de una aplicación excepcional. Entonces, acá hay un tema que es que sobre todo se me plantea en el caso de los tratados, ¿no? Si yo tengo un tratado con otro país que me ordena aplicar el derecho señalado por la norma de conflicto, y resulta que yo en ese derecho señalado por la norma de conflicto me encuentro con una norma que va contra mi orden público internacional, o sea, contra esos principios fundamentales en los que se sustenta mi ordenamiento jurídico. Yo dejo de aplicar esa norma del derecho extranjero. Ese es digamos, el efecto negativo que tiene el orden público internacional, o sea, dejar de aplicar el derecho extranjero, y aplico mi derecho positivo. Este es el efecto positivo, ¿no? O sea, en lugar de aplicar el derecho extranjero, yo aplico mi derecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa en relación con los demás estados parte de ese tratado, ¿no? Que se comprometieron a aplicar el derecho señalado por la norma de conflicto? Yo les decía el otro día que normalmente en todos los tratados hay una cláusula de reserva donde los estados se reservan la posibilidad, una cláusula de excepción donde los estados se reservan la posibilidad de aplicar la excepción de orden público cuando la norma de conflicto conduce a la aplicación de un derecho cuyo contenido pueda lesionar su orden público. Pero ¿cuál es el efecto que tiene el ejercicio de esta excepción de orden público frente a los demás estados? El efecto es territorial, o sea, si bien el Estado tiene el derecho de ejercer o de aplicar o de utilizar esa excepción de orden público, no puede pretender que los demás estados reconozcan los resultados a los que llegamos, ¿sí? Utilizando la excepción de orden público. O sea que el efecto que tiene la utilización de la excepción de orden público es territorial. ¿Sí? Pablo. Profe, sabe que yo le llevo todo razonamiento hasta que estoy obligado a aplicar otro derecho en el mío y va contra mis principios, hasta ahí le llevo todo divino. Sí. Lo que no le logro entender la diferencia de los dos autores, de Savigny con Machini, es el otro, ¿verdad? No le logro entender cómo aplicaría uno, cómo aplicaría el otro, la diferencia O entre sea, esos dos, eso no lo entiendo. a ver, ustedes olvídense de Mancini. Olvídense de Mancini. Porque Mancini llama orden público a algo que es muy distinto de lo que Savigny llama orden público. Mancini llama orden público a lo que nosotros llamamos hoy el derecho público, la parte del derecho de aplicación territorial normal. ¿Sí? Ese es el contenido del orden público en Mancini. ¿Tá?
nosotros, el concepto de orden público internacional que tomamos es el de Savigny, que es un concepto en el cual, o sea, que no tiene nada que ver con el derecho público, tiene nada que ver con el derecho público, estamos en el derecho privado y estamos en una situación en la cual la norma de conflicto me indica el SITS de la relación, ¿sí? A través del punto de conexión. Cuando yo llego a conocer el derecho aplicable a esa relación, me encuentro con que en ese derecho privado extranjero, en el Código Civil, pónganle, o en el Código de Comercio extranjero, me encuentro con una norma cuya aplicación en mi territorio resulta intolerable, chocante, por su contenido. No porque es meramente diferente, sino porque desde el punto de vista cualitativo, va contra una norma fundamental de mi derecho. Entonces, excepcionalmente, dejo de aplicar esa norma del derecho privado del otro Estado y aplico el mío. ¿Ah? Bárbaro, profe, no olvidamos Machini. Sí, olvídense de Mancini. Yo se los quise aclarar esto porque capaz que ustedes veían o leían a este autor y se encontraban y se confundían, entonces quise aclarar, pero tal vez les aporté confusión. El concepto de orden público de Mancini está lleno de derecho público. Por eso le digo que se olviden de esto. El concepto de Savigny está íntimamente asociado con las relaciones privadas internacionales y con el derecho privado, ¿ah? Que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ah? Ahora sí, profe, muchísimas gracias. No, por favor. Sofía, Buen día, ¿qué tal? ¿qué Le hago tal? una consulta. Sí. Me quedó duda al inicio cuando usted estaba diciendo que Mancini llama al orden público, en nuestro orden público actual, ¿sería? Me quedó No, medio confundido al inicio. no. Mancini, o sea, Mancini llama orden público a lo que nosotros denominamos derecho público. O sea, a la parte del ordenamiento jurídico que está constituido por las normas del derecho público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, ¿sí? El derecho penal, o sea, lo que es derecho público, ¿tá? Que es de aplicación interna, territorial, regular, normal. ¿Tá? Por eso yo les decía que se olvidaran, ahora les decía que se olvidaran de Mancini, porque nosotros estamos hablando de relaciones privadas y del ámbito de aplicación del derecho privado. ¿Sí? El contenido, o sea, Mancini dividía, el ordenamiento jurídico de los estados se dividía en orden privado y en orden público. ¿Ah? Entonces, dentro del orden privado, él metía los contratos, los temas de las relaciones personales, la capacidad, el matrimonio, las relaciones de bienes de los cónyuges, la patria potestad, todo esto, ¿sí? Eh, y dentro del orden público metía todo lo que tenía que ver con el derecho público, como nosotros hablamos hoy en día del derecho público y del derecho privado. Entonces, cuando él hablaba de orden público, hablaba de eso, del derecho público, que a nosotros no nos interesa. ¿Ah? Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Bueno, entonces estábamos en los tres efectos que tiene el orden público, ¿no? El efecto negativo, que es dejar de aplicar el derecho extranjero, el efecto positivo, que es aplicar el derecho propio del aplicador del derecho, y el tercer efecto es un efecto territorial, ¿no? O sea, cuando el Estado ejerce esa facultad de defender sus intereses, la protección digamos, de sus valores jurídicos, eh,
este es un ejercicio unilateral del Estado. ¿Sí? Es un ejercicio unilateral, es un derecho que tienen los Estados unilateralmente. Pero al ejercerse unilateralmente, el Estado no puede pretender que ese desconocimiento, esa no aplicación del derecho extranjero sea reconocida por los otros Estados. ¿Sí? Porque en realidad, además, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en la clase pasada de cómo el contenido del orden público varía en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que para un Estado es de orden público, para otro Estado no lo es. Entonces, puede no serlo. Entonces, esto lleva a que los demás Estados no estén obligados a reconocer esta reserva que hace el Estado, esta defensa que hace el Estado de sus valores jurídicos. Por eso hablamos del efecto territorial. ¿Sí? Otro punto que también es muy importante tener presente es que cuando el Estado interpone la excepción de orden público internacional, lo que se plantea es un problema de eficacia y no de validez. Y ahora vamos a ejemplificarlo de esta manera. Piensen ustedes en la frontera, ahí en el Chuy, ¿no? ¿Hay alguien que esté allí en la frontera, en el curso? Que viva ahí en la frontera del Chuy. Me refiero a la Yo, profe, yo vivo en Artigas. Ah, bueno, está, pero no sé si en Artigas se da tanto esta realidad como en A el ver. Chuy de ciudadanos árabes, ¿sí? Que tienen comercios y que se han instalado allí. Entonces, podría pasar que tuviéramos a un señor de origen árabe con varias esposas, ciudadano, pónganle ustedes, no sé, decimos árabe, pero Libaneses la mayoría, doctora. ¿Cómo? Libaneses son la mayoría. Bueno, pero casados con varias esposas, ¿sí? Sí. Ah, bueno, libaneses, entonces ahí tenemos un buen ejemplo. Que se casaron en el Líbano, ¿sí? O en un estado árabe donde la ley, que es una ley religiosa, permite la celebración de varios matrimonios, o sea, que los hombres se casen con varias mujeres sin haber disuelto su vínculo anterior. Esto está permitido por el derecho de esos estados. En algunos hasta 5 matrimonios, en otros menos, pero la cuestión es que esto está permitido. Entonces, se plantea en el Uruguay la situación de si esas esposas, esas 5 esposas con las que el señor viene, son reconocidas como esposas de este señor en el Uruguay. Entonces nosotros en un caso como este, si alguien nos hiciera esta pregunta, ¿por dónde tendríamos que empezar? ¿Por dónde empezaríamos para poder contestarle a este señor? Pónganle ustedes que el señor todavía no vino al Uruguay, ¿no? El señor no vino, pero quiere venir a establecer un negocio, pero quiere saber cuál va a ser su situación familiar, ¿no? A ver, Pablo, ¿por dónde empezaríamos a Yo contestarle? pienso en calificar la relación, ¿no? En darle una calificación, a ver si realmente estamos hablando de matrimonio, ¿Y para no le empezar. parece que antes de calificar la relación habría que empezar por otro lado? Por la validez. Primero saber si tenemos tratado.
si hay Claro, tratado. exactamente. No, si es claro, tratado. claro. Primero sé tratado, si no hay tratado, recién Bueno, después está, vengo pero a la ley nacional. No, no, eso sí. porque Me para había pasado, me calificar, había salteado. Me había porque salteado para, ese paso. para calificar Claro. tenemos que calificar dentro de un marco jurídico, ¿no? No, claro. Bueno, y Primero entonces, eso sí, después y en ver, a este ver si se trata de caso, matrimonio o no. y en este caso, ¿Con qué país dijo? ¿tenemos tratado o no tenemos tratado? ¿Con qué país? Que no recuerdo. Con Con el Líbano no, Líbano. Ah, no, yo no lo pienso que tenemos. no. No conozco todos los tratados, pero pienso que no. No tenemos tratado. ¿Ah? No tenemos tratado. Entonces, una vez dentro, entonces si no tenemos tratado, ¿a dónde vamos? Vamos Estas normas del derecho al derecho internacional. nacional De fuente nacional. Al derecho al internacional derecho privado internacional de de fuente nacional. fuente Eso. nacional. Bueno, entonces, dentro del derecho internacional privado de fuente nacional, ahora sí tenemos que calificar, ¿no? Bueno, y entonces, ¿ustedes dónde ubicarían a esta relación jurídica que tenemos que resolver? ¿En qué categoría? Yo la calificaría el matrimonio, profesor. Bueno, Laura, Que yo también la calificaría el matrimonio, validez, capacidad, bueno. y obviamente que Y como entonces, estamos y en nuestras bueno, normas de derecho, no sería un matrimonio válido los siguientes pues cuatro. esperen, despacito, despacito, vamos despacito, vamos despacito. Entonces, si la calificamos dentro de, o como un problema de matrimonio, vamos a la norma de matrimonio del DIP de Fuente Nacional, a ver qué es lo que dice. Después del lugar de celebración, eso hace que el matrimonio sea Entonces, válido. ¿cuál es la norma? ¿Cuál es el artículo? El 22, creo. El artículo 22 de la Ley General dice, la ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la capacidad de las personas para contraerlo, la forma, la existencia y la validez del acto matrimonial. ¿Ah? O sea que El matrimonio encontramos la es norma de válido. conflicto que designa el derecho aplicable. Soledad tiene la mano levantada hace un ratito. Profe, sí, lo que yo iba a decir es que al regirnos por ese artículo, por el artículo 22, que establece, bueno, que justamente la validez del matrimonio va a estar dada por el lugar de celebración, en este caso el matrimonio va a ser válido, ¿no? Lo que en el caso concreto se le va a negar es la eficacia al efecto Bueno. matrimonial. Bueno, entonces vamos a ir viendo despacito. Nosotros tenemos una norma de conflicto que dice que la capacidad para contraer matrimonio, la validez del acto, la existencia y la forma se rigen por la ley del lugar de celebración. En este caso, la información que nos da la persona es que esos matrimonios se celebraron en el Líbano. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a ver lo que dice el derecho libanés, ¿no? Bueno, llegamos al derecho libanés y supónganse ustedes que el derecho libanés dice que un señor puede celebrar hasta 5 matrimonios válidamente sin haber disuelto el vínculo anterior. ¿Ah? O sea, tiene capacidad nupcial para celebrar esos matrimonios sin necesidad de disolver sus vínculos anteriores. Esto es lo que dice el derecho libanés, que es el derecho al que nos envió nuestra norma de conflicto. Por lo tanto, de acuerdo con el derecho libanés, esos 5 matrimonios son válidos. O sea, nosotros no podemos pronunciarnos, no podemos quitarle validez a esos 5 matrimonios, porque la ley aplicable a la validez del matrimonio, según nuestro propio derecho internacional privado, es la ley del lugar de celebración.
Y la ley del lugar de celebración los admite. Entonces, esos matrimonios son válidos. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a esa norma del derecho extranjero que admite 5 matrimonios, ¿no?, celebrados sin disolución del vínculo anterior, lo que nos podemos llegar a plantear es, esta norma no violenta un principio esencial de mi ordenamiento jurídico, que es el matrimonio monogámico. Porque si es así, por más que yo reconozca que esos matrimonios son válidos, yo no les puedo reconocer eficacia en el Uruguay. ¿Ah? Es decir, esos matrimonios cumplen con lo que dice la ley señalada como normalmente aplicable por mi derecho positivo. Por lo tanto, yo no puedo discutirle validez a esos matrimonios. Esos matrimonios existen y son válidos de acuerdo con la ley aplicable. Pero en el Uruguay, si yo pretendo aplicar esa norma del derecho libanés en el Uruguay, yo me encuentro con que esa norma choca, agrede un principio sustantivo de nuestro derecho positivo. Entonces, ¿cuál es el efecto? Que yo no voy a aplicar el derecho libanés en el Uruguay para los segundo, tercero, cuarto y quinto matrimonio. Yo no les puedo reconocer efectos en el Uruguay a esos matrimonios. Al primero sí, porque el primero cumple con el requisito o con ese principio fundamental de nuestro derecho, que es la monogamia. Pero ya el segundo matrimonio no cumple con ese requisito. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso es que en el Uruguay yo no le puedo reconocer efectos a esos matrimonios, al segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Sí? Entonces, lo que se plantea en el derecho, cuando se interpone la excepción de orden público internacional, no es un problema de validez, sino que es un problema de efectos. Esos matrimonios no pueden surtir efectos en el Uruguay, porque en el Uruguay existe este principio de orden público internacional, pero sí pueden surtir efectos en otros estados. Se han constituido de acuerdo con la ley aplicable, se han celebrado de acuerdo con la ley aplicable y pueden surtir efectos en otros estados. Es en el Uruguay donde yo no le reconozco efectos a ese segundo, tercero, cuarto y quinto matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no le bajo la cortina a esos matrimonios definitivamente y digo, estos matrimonios nunca existieron, porque existieron y existen. Primero, para el estado de celebración, en primer lugar. Y segundo, para otros estados, para quienes esto que nosotros esgrimimos como un principio esencial no es un principio esencial. ¿Tá? Entonces, es para nosotros o es en el Uruguay donde esos matrimonios no pueden surtir efectos. Marcelo. No, y además sumarle a eso que ir en contra a ese principio fundamental del derecho nacional sería un delito, el caso de la bigamia en Uruguay. Sería tipificado como un delito aparte. Bueno, sí, sí, está. Pero esto es justamente porque, o sea, sería un delito si en el Uruguay se constituyera, ¿no? La bigamia o la poligamia, ¿no? Claro. En este caso, este es un matrimonio constituido, o son matrimonios constituidos al amparo de un derecho extranjero.
Pero en todo caso, esa norma del derecho penal que habla del delito, de ese delito, también refleja el principio esencial de la monogamia, ¿no? O sea, justamente ahí podemos tener un ejemplo de lo fundamental que es ese principio, ¿no? Belén. Yo tengo una consulta, profe, capaz media volada, ¿no? Pero como escribana, y esto en realidad no es una situación del derecho internacional privado, porque es una relación a nivel nacional, pero viene un árabe a hacer una compraventa de un bien que está acá. O sea, estoy dentro del derecho interno, porque la nacionalidad no me interesa. Pero sí, a efectos de la comparecencia, voy a poner tal persona casada en ¿cuántas nupcias? Claro, bueno, esa persona, para el Uruguay, nosotros le vamos a reconocer las primeras nupcias. Las primeras. ¿Tá? Y claro, en realidad efectos procesales, como no se divorció, en realidad como que seguiría esa sociedad conyugal. Entonces, digo efectos patrimoniales, ¿no? Digo, pero capaz que es muy volado, porque bueno, no sé cuántos árabes van a venir a comprar casas a Uruguay, o, Bueno, negocios, pero no o se sea, descarta eso, no, eso no se descarta. Ahí, ven, ese puede ser uno de los ejemplos donde nosotros podamos tener que resolver el tema del matrimonio como una cuestión previa del régimen patrimonial, fuera del ámbito jurisdiccional, ¿no? O sea, yo primero tengo que saber si yo considero que hay matrimonio para ver qué efectos patrimoniales tiene esa compraventa yo siempre me quedo para con el la Uruguay. primera Pero para esto es Egipto. para el Uruguay, ¿verdad? Porque Sí, allá el está Líbano, normal, pónganle ustedes, válido y evidentemente los eficaz. efectos van a ser distintos. Sí. Entonces, si fuera así, solo me quedo con que casaban primeras nupcias con y ya El está. tema, porque el tema es que nosotros al segundo cónyuge ya, si bien no podemos negar que ese matrimonio existe, no lo podemos negar, existe el matrimonio, pero nosotros no le podemos adjudicar efectos en el Uruguay, o sea, no le podemos reconocer efectos en el Uruguay. Perfecto. ¿Ah? Bruno, ¿qué tal? Bueno, es una interesante, sí, bueno, esa es una interesante pregunta donde la explicación que se ha dado es aquella de la parábola del árbol de Fombar que ustedes mismos trajeron la clase pasada, que tenía que ver con no cortar las ramas que no nos molestaban del derecho extranjero. Con respecto a la filiación, esto incluso, miren, se planteó no yendo ya a los matrimonios poligámicos. Esto se planteó con Argentina, cuando en Argentina no existía el divorcio, ¿no? ¿Qué pasaba? Nosotros con Argentina tenemos el Tratado del 40. Hago un poquito de historia para contestarle a Bruno, porque también me parece que tiene que ver con el alcance que tiene el orden público, ¿no? Que está bueno. Nosotros tenemos el Tratado de Montevideo de 1940 con Argentina. Entonces, el Tratado del 40 con Argentina, déjenme que estoy buscándolo acá en el libro, yo tengo marquitas, pero después no las encuentro. Y aparte yo soy hija de la época de que usábamos otro libro, ¿no? Porque Gonzalo Lorenzo es más joven que yo. Entonces en mi época usábamos el libro de los tratados del doctor Manuel Vieira. Y mi cabeza sigue funcionando
porque aparte era muy práctico porque tenía los tratados enfrentados, entonces permitía hacer el cotejo de las normas que eran distintas, y entonces para mí era súper práctico y yo sigo atada a esos tratados. El artículo Pero bueno, no se preocupen. Denme un segundo. Filiación es el artículo 20. Nosotros, sí, pero permítame una cosita, porque yo... Perdón, acá está. Perdóneme, pero yo tengo marquitas hechas, pero después se me doblan las hojitas y entonces no los veo. Nosotros en el tratado del 40 tenemos el artículo 13 sobre matrimonio, que dice que la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la validez, las formas y la existencia del matrimonio se rigen por la ley del lugar de celebración. El mismo artículo le permite a los estados, parte, desconocer o no reconocer los matrimonios que están afectados de algunos impedimentos que están ahí establecidos expresamente. Uno de ellos es el matrimonio anterior no disuelto legalmente. El propio artículo 13 habilita a los estados a no reconocer un matrimonio que cumple con la ley del lugar de celebración, ¿sí? Pero que no está disuelto legalmente. Perdón, hay un matrimonio anterior no disuelto legalmente. O sea, es como una especie de orden público explícito metido adentro del tratado, ¿no? Que les permite a los estados desconocer estos matrimonios. Después, hay un artículo, el 15, que es sobre divorcio, que dice que la ley del domicilio conyugal rige la disolubilidad del matrimonio, pero su reconocimiento, o sea, el reconocimiento de la disolución del matrimonio, no será obligatorio para el estado en donde el matrimonio se celebró. De decisión fue divorcio, las leyes locales lo admiten. En la celebración del subsiguiente matrimonio realizado de acuerdo con las leyes de otro estado puede dar lugar al delito de bigamia. Este artículo fue pensado para la Argentina, porque como ven, el único estado que puede no reconocer un divorcio es el estado en donde se celebró el matrimonio, que era el caso de Argentina. Yo les contaba el otro día, los matrimonios argentinos eran indisolubles en cualquier lugar del mundo. O sea, Argentina, por más que las personas, ese matrimonio viviera en el Uruguay, por ejemplo, hubiera tenido su domicilio en el Uruguay, si el matrimonio se había celebrado en la Argentina, ese matrimonio que tenía su domicilio en el Uruguay y que por lo tanto, si se divorciaba en el Uruguay, se divorciaba conforme al tratado, porque se divorciaba conforme a la ley del domicilio, Argentina no lo iba a reconocer. Entonces este artículo se puso por eso, porque para Argentina el matrimonio argentino era indisoluble. ¿Ah? Además de eso, de estos artículos que les acabo de mencionar, tenemos otro artículo, que es el artículo 20, que dice que la ley que rige la celebración del matrimonio determina la filiación legítima y la legitimación por subsiguiente matrimonio. Con esto se hace referencia al requisito de que para que haya filiación legítima tiene que haber matrimonio válido. Bueno, todo esto se los traigo, todos estos artículos se los traigo para que vean la situación que se suscitó, y no estamos hablando de países árabes, estamos hablando de la situación que se planteó con Argentina. Lo que pasaba con Argentina era que precisamente había matrimonios que se habían casado en la Argentina, luego, como en la Argentina no había divorcio, se establecían en el Uruguay
se divorciaban en el Uruguay y luego cada una de esas personas que se había divorciado se volvió a casar. ¿Ah? Entonces, en ese segundo matrimonio del cónyuge argentino divorciado, nacía un hijo. Argentina consideraba que ese hijo nacido del segundo matrimonio era un hijo natural, porque había nacido de un matrimonio que Argentina no reconocía. ¿Ah? Piensen en el artículo 13, ¿no? Donde decía que se podía desconocer el matrimonio celebrado válidamente según el lugar de celebración, pero donde había un vínculo anterior no disuelto, y átenlo al artículo 15, que decía que el Estado que podía desconocer el divorcio que había tenido lugar de acuerdo con la ley del domicilio conyugal, el único Estado que podía desconocerlo era el Estado del lugar de celebración. Entonces Argentina decía, bueno, falta, o sea, yo no reconozco el nuevo matrimonio de este señor argentino porque hay un vínculo anterior no disuelto legalmente, porque para mí ese matrimonio anterior argentino no está disuelto. Entonces ese matrimonio yo no lo reconozco. Y si yo no lo reconozco, tampoco reconozco a los hijos nacidos de ese nuevo matrimonio. O sea, no reconozco como hijos legítimos a los hijos nacidos de ese nuevo matrimonio. Esa era la posición argentina. O sea, Argentina aplicaba el artículo 13 con el artículo 15. ¿Cuál era la posición uruguaya? La posición uruguaya era, sí, existe el artículo 13 y existe el artículo 15, pero existe el artículo 20, que en lo que tiene que ver con la filiación legítima, dice que la ley aplicable es la ley del lugar de celebración, no el artículo 13. O sea, el artículo 20 es el artículo que habla del matrimonio como presupuesto, como requisito para que exista filiación legítima. Entonces, a estos efectos de saber si existe filiación legítima, lo que yo tengo que hacer es exclusivamente mirar el artículo 20. Y el artículo 20 dice que para que haya filiación legítima, lo que yo tengo que consultar en relación al matrimonio es exclusivamente la ley del lugar de celebración. Y aplicando el artículo 20, no está esa clausulita del artículo 13 que permitía desconocer, ¿no? Porque a los efectos de la filiación, lo único que me importa es la ley del lugar de celebración. Si de acuerdo con la ley del lugar de celebración el matrimonio es válido, entonces, si se cumplen los demás requisitos, hay filiación legítima. ¿Ah? Entonces, ¿qué era lo que aplicaba? ¿Cuál era el criterio que aplicaba el Uruguay? Estaba aplicando el famoso criterio de von Baer de la parábola del árbol. Es decir, lo que molesta no son los hijos nacidos de ese matrimonio. Lo que molesta, o lo que le debía molestar a la Argentina, es el divorcio y posterior nuevo matrimonio. Pero los hijos nacidos de ese matrimonio en realidad no le tendrían que molestar a la Argentina. ¿Ah? Lo que le molestaba a la Argentina era que se hubiera disuelto un matrimonio argentino a la luz de un derecho extranjero que era el del domicilio conyugal, cuando para ellos el matrimonio era indisoluble. Pero los hijos nacidos de ese segundo matrimonio, en realidad, no deberían molestarle a la Argentina. O sea, son las ramas del árbol que no deberían molestarle. Entonces, ese era el concepto que aplicaba y que sí, que ha seguido aplicando el Uruguay, que lo aplicó incluso con los países con los que no teníamos tratado, ¿no? Para los matrimonios poligámicos. Para los matrimonios poligámicos también. Lo que decimos es, nosotros no le podemos reconocer, no reconocemos a los matrimonios segundo, tercero, cuarto y quinto. Ahora,
esos hijos nacidos del matrimonio segundo, tercero, cuarto y quinto, para analizar el carácter de hijos legítimos, ¿yo qué tengo que tener presente? Uno de los elementos que tengo que tener presente, ¿cuál es? Que hayan nacido de un matrimonio válido. Y esos segundo, tercero, cuarto y quinto matrimonios son válidos porque cumplieron con la ley del lugar de celebración. Entonces, si bien yo no le reconozco calidad de esposas a la segunda, tercera, cuarta y quinta, sí le reconozco la calidad de hijos legítimos a los hijos nacidos de esos matrimonios, porque el presupuesto de validez del matrimonio se ha cumplido. O sea, la ley del lugar de celebración es la ley aplicable a esos efectos, al presupuesto de la existencia de matrimonio. Sí, claro, o sea, no me molesta en realidad. O sea, la calidad de hijo, o sea, son hijos nacidos de matrimonios válidos. Yo no puedo discutir que nacieron de matrimonios válidos, porque cumplieron con la ley del lugar de celebración, esos matrimonios. ¿Tá? Entonces, el presupuesto para que exista afiliación legítima existe. ¿Tá? Marcelo, bueno, no me acuerdo quién levantó la mano primero. Veo primero Marcelo. Sí, yo creo que esto con la ley de unión concubinaria debe haber cambiado en algo, ¿no? Porque si yo tuviera Bueno, al libanés con una esposa y después dos, tres, cuatro, cinco esposas más, las podría tomar como concubinas, porque la ley misma no te pide la disolución del matrimonio en ningún momento bueno, para ser sí, concubino en el futuro. sí, por eso decimos que está en un proceso en este momento. Vieron que yo les decía que el orden público cambia con el tiempo, ¿sí? Y posiblemente estemos ante ese cambio, ¿no? En el tema de... Bueno, No, debe está. ser, no, Sí. no, Sí, suponiendo hay que que con ver, una, por ejemplo, en un tema sucesorio hay que ver en qué calidad comparecerían la segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero eso es otro problema. La cuestión es que cuando uno se plantea esto del matrimonio monogámico como principio esencial, uno puede decir, bueno, capaz que estamos en un momento como de transición, porque si yo tengo la norma sobre unión concubinaria que permite el reconocimiento de un concubinato cuando existe un matrimonio vigente, ¿no? sin disolver, o sea, podríamos ser, Claro, por entre eso. comillas, bigamia. Entonces, bueno, uno podría decir, capaz que estamos en un momento de transición. Santiago, Sí, respecto a esto, digo, es que solo se le resta, digamos, eficacia a la norma que resulte intolerable, pero no claro, se cierra el paso a todo el derecho extranjero, claro, porque exacto, ese derecho puede ser el sostén de otros derechos, como es el caso claro, que venimos hablando ahora de la afiliación. claro, Esto lleva a decir que lo que realmente afecta, digamos, el orden público internacional no es el derecho extranjero en sí mismo, sino es su repercusión en nuestro territorio. Por eso puede haber partes del derecho extranjero que se puede aplicar y otras partes claro. no. Claro, o sea, en ese caso, por ejemplo, que hablábamos de la Argentina, para la Argentina era de orden público la indisolubilidad del matrimonio. Entonces ellos no podían tolerar aplicar la norma uruguaya, por ejemplo, que había admitido la disolución de ese matrimonio argentino, porque para ellos era la indisolubilidad en aquella época era de orden público internacional. Y para nosotros era al revés, o sea, era y sigue siendo de orden público internacional la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial. Entonces, lo que le molestaba a la Argentina, en realidad a la Argentina le molestaba todo, ¿no? La doctrina argentina interpretaba estas normas del tratado de tal manera que no solamente le molestaba el divorcio uruguayo, sino que le molestaba la filiación de los hijos nacidos al amparo del nuevo matrimonio posterior al divorcio.
era una interpretación muy, o sea, que tomaba, o sea, lo que le molestaba era el árbol, en ese caso. La interpretación que hacía Uruguay era la interpretación más afín a Fombar, que era, bueno, entendemos que te moleste el divorcio, ¿no? Entendemos que te llegue a molestar el segundo matrimonio, pero no deberías discutir que los hijos han nacido de un matrimonio válido. Y si nacieron de un matrimonio válido, por lo tanto deberían ser legítimos, ¿no? Esa ha sido siempre, en aquel momento, con respecto a Argentina y luego con los matrimonios poligámicos, esa ha sido siempre la interpretación que le ha dado Uruguay a este tema de la filiación, ¿no? Stephanie. Buen día, profe. Hola. A mí me surge la duda en realidad, más que nada por el tema sucesorio, con los matrimonios poligámicos cuando hay que ver después los derechos de la cónyuge y todo Sí. eso. O sea, obviamente le vamos a reconocer todos los derechos que le corresponde a la primera esposa, que es la que le reconocemos la eficacia del matrimonio. ¿Y el resto qué queda ahí? O sea, si tienen hijos, está obviamente, pero ¿y el resto queda totalmente fuera de la sucesión? No, bueno, o sea, ahí habrá que ver, ahí va a haber que este podría ser un caso donde entre a tallar nuestro bendito artículo 9, que es como con sus cláusulas de adaptación, ¿no? O sea, podríamos ver cómo conviven distintos derechos, en este caso el derecho extranjero y el derecho propio, el derecho nuestro, y tratar de buscar la solución más justa para el caso concreto, ¿no? Ujú. Bien, y otra consultita. En caso de que, por ejemplo, este señor árabe, líbano, libanés, lo que sea, se divorcie de la primera esposa, ¿no? De la que Sí. nosotros le reconocemos la eficacia. Sí. Su estado civil a partir de ahí pasa a ser divorciado. Bueno, ahí habría que verlo, pero sí, evidentemente va a estar divorciado y ahí, desde mi punto de vista, recobraría, o sea, se le podría reconocer efectos al segundo. Al segundo. Ahí ¿no? va. Porque hay un vínculo anterior disuelto legalmente. Claro. Ah, perfecto. Gracias. Desde mi punto de vista, ¿no? Yo más o menos lo razoné también así. Sí. Porque al haber disuelto un vínculo, como que bueno, ahí sí podríamos darle validez y eficacia y todo al segundo, y que pase a ser como si fuera la primera esposa, digamos. Sí. Sí. Bien. Sí. Ana. Yo pienso que capaz que lo mejor, en vez de razonarlo en el caso concreto de matrimonio, porque hoy es matrimonio, digo, porque es lo que, bueno, sabemos que se le aplica la excepción de orden público, ¿no? Sino que razonarlo de acuerdo a lo como lo está dando la profesora, ¿no? Porque después, bueno, vemos que se puede hacer con las otras cónyuges, que la doctrina le ha dado como algunos considerarlo concubinos, otros en otros países hablan de un orden público internacional atenuado, por ejemplo en España, que es la solución que le han dado a las otras cónyuges. Pero lo cierto que ustedes lo que tienen que saber, digo esto porque después un poco les queda como el ejemplo concreto y no saben salir del ejemplo cuando de repente se cambia cambiamos el ejemplo, no sé, sea ahora en un parcial o después en la vida misma trabajando, ¿no? Entonces, saber que en realidad se reconoce lo que ustedes tienen que, bueno, hay una situación donde se aplica la excepción de orden público internacional, eso desplaza el derecho extranjero, o sea, ustedes no pueden aplicar allí el derecho extranjero, entonces no se puede conocer testigo encubierto, dice Pablo, pero no sigan poniendo ejemplos, porque la idea es que ustedes lo puedan Que ver tengan el desde lo teórico. concepto, sí. Claro. Entonces ustedes pueden decir, bueno, a ver, ¿qué me dice la norma? ¿Cómo tengo que proceder ante un caso de orden público internacional? Bueno, ahí ya les dijo la profesora, bueno, la relación jurídica va a ser válida la legalmente constituida para o sea, nosotros desplazamos ese derecho que nos dice que
El matrimonio se regula por la ley del domicilio, por la ley del lugar de celebración. Este matrimonio se celebró en Arabia. Entonces está legalmente constituido, está válidamente constituido. ¿Ah? No podemos decir esos matrimonios no son válidos, no le podemos decir, nosotros entendemos que son nulos. ¿Por qué? Porque está válidamente constituido, porque es al amparo de un derecho extranjero. Pero ahora, al amparo de un derecho extranjero que nuestra norma nos indicó que era el que se aplicaba para el caso, no es cualquier derecho extranjero. Nuestra propia norma nos dice que es por la ley del lugar de celebración del matrimonio. Lo que hasta ahí yo puedo decir, bueno, no, pero si yo tengo una norma que me dice que el matrimonio se regula por la ley del lugar de celebración, si en el lugar de celebración se regula, me permite tener más de un matrimonio, tengo que aplicar esa ley. Y hasta ahí es correcto lo que estábamos diciendo. Ahora, después de eso, por eso es que se habla un poco de la posterior y todo lo demás, porque la norma de conflicto funciona. No dejen de hacer funcionar la norma de conflicto y desplacen rápidamente el derecho extranjero, que es lo que vemos siempre, que no llegan a la norma de conflicto. Directamente ven un matrimonio poligámico y dicen, no lo puedo aplicar, pero ¿cómo llegan? Llegan a través de la norma de conflicto. Ahí sí que hacen una aplicación del orden público a priori. Claro, porque lo desplazan directamente, porque sé que lo vamos a repetir 1000 veces en clase y siempre ponemos el ejemplo del matrimonio poligámico. Entonces seguramente tengan que responder sobre matrimonio poligámico y lo primero que dicen es no se aplica, pero no explican por qué no se aplica. ¿Por qué? Porque primero tienen que llegar a la norma de conflicto. La norma de conflicto les diría que que todos esos matrimonios son válidos. Ahora, esta situación me resulta intolerable a mi derecho porque va contra mis principios y ahí es que recién ahí aplico la excepción de orden público internacional. Bueno, ¿y cuál es el efecto de esto? Bueno, que entiendo que este derecho, sí, ahora sí, no lo puedo aplicar. ¿tá? ¿Y qué hago con esta relación jurídica? Yo no puedo decir que esos matrimonios son nulos. No podría nunca tramitar un proceso de nulidad de ese matrimonio, de esos otros matrimonios acá en Uruguay. Además, porque no es el juez competente, ¿no? Porque el juez competente es el lugar de celebración, pero no importa. No podría decir que son nulos. Entonces, no les reconozco eficacia. ¿A cuáles? A los últimos, no al primero, que fue válidamente constituido. Pero en realidad la respuesta jurídica es eso. Después, bueno, ¿qué pasa? No les voy a reconocer eficacia, ¿qué me pasa con las otras, si son o no son? Porque hay algunos que se han planteado, bueno, pero son concubinas, está bien, no les puedo reconocer eficacia como esposa y como concubina, y bueno, yo creo que como concubina sí les podemos reconocer efectos, pero habría que verlo un poquito, porque bueno, también ese concubinato habría que ver dónde se constituyó y demás, si es que queremos decir que es un concubinato. O, yo qué sé, bueno, de repente si tuviéramos un caso así y estudiáramos un poco de doctrina extranjera, esto que habla la doctrina española, del orden público atenuado, de decir, no le dejemos de reconocer derechos, le pasa mucho, ustedes saben que le pasa mucho a España esto, porque bueno, tiene mucha inmigración de países árabes, ¿no? Entonces esto a España le ha pasado y ha tenido que resolverlo. Nosotros no tenemos tanto, entonces no, la verdad que no nos ha pasado. Pero sí es importante que ustedes expliquen la mecánica del orden público internacional. ¿Por qué? Porque hoy es la poligamia el ejemplo que ponemos, pero mañana puede ser otro. O sea, eso me parece importante, dado que estamos como concentrándonos en el matrimonio, que es re interesante, ¿no? Y otra de las cosas, se los dije, creo que fue hace como 2 clases, que no resolvamos el caso antes de seguir todos los pasos. Me pasó Es que si ya pasó en el primer parcial, en el segundo va a pasar seguro. La forma más segura de resolver bien un caso es ir de forma ordenada, no atropellarse y no querer dar la respuesta final antes de haber empezado. Nosotros creo que esto ya se los contamos, ¿no? O sea, de que uno de repente le pone un caso, póngale como ¿no? Como estos que de los matrimonios poligámicos, pónganle ustedes. Entonces, en vez de contestar ordenadamente, bueno, con tal país no tenemos tratado, entonces aplico el DIP de fuente nacional. Después que llegue al DIP de fuente nacional, tengo que calificar. Si califico, me encuentro con que esto es un problema de matrimonio.
La ley, la norma dice que el matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración. Voy a la ley del lugar de celebración y el lugar de celebración dice que son válidos tantos matrimonios. Bueno, o sea, hacer todo el proceso en forma ordenada. Muchas veces nos encontramos con que la respuesta empieza por un no, no es válido. ¿Qué pasó que tocaste acá? Por favor, los micrófonos. Fabiana. Gracias. O sea, la respuesta es no, no es válido. No es eso lo que nos interesa básicamente. Lo que nos interesa es el proceso de razonamiento que ustedes hacen. Si ustedes, lo hemos dicho 1, 100 y 1000 veces, si ustedes empiezan por el final de la respuesta porque les parece que está mejor, porque demuestran que saben, en realidad no es así. Además, dar una respuesta categórica de sí o no de entrada condiciona nuestro pensamiento. Porque yo ya dije que sí o que no, entonces ahora tengo que desarrollar, si desarrollo, tengo que desarrollar en consecuencia. Y capaz que cuando llego al final, por eso una vez se encuentra, no en estos escritos que son virtuales y están escritos en la computadora, pero en los que son escritos a mano, encuentra toda una pregunta escrita como de 10, 15 renglones y después todo tachoneado y arrancan de nuevo. Entonces, contesten ordenadamente, hagan el proceso mental, es la forma más segura de contestar bien. ¿No? No nos interesa tanto el final de la historia como el tránsito del pensamiento, del razonamiento. Eso es lo que importa. Si ustedes supieron seguir el razonamiento. Y lo más seguro para ese tránsito del razonamiento es ir por orden. Por Es la ansiedad, profesor. Bueno, está, pero esa ansiedad hay que sacarla, porque ustedes tienen que hacer, para poder contestar bien, por algo nosotros le damos los pasos, ¿no? O sea, vieron que les dijimos, primero hay que determinar la fuente, después hay que calificar, después se encuentra la norma, tengo que interpretar el punto de conexión, si es que es jurídico, después llego al derecho aplicable. Además, en este curso nosotros de muchos temas no vamos a saber cuál es el derecho aplicable. O sea, vamos a saber cuál es el derecho aplicable en abstracto, pero no vamos a saber lo que dice el derecho aplicable. Entonces no puedo decir sí o no, sí es reconocido, no es reconocido, porque no lo tenemos el derecho material interno del Estado que resulta aplicable. Entonces, responder sí o no es responder algo que no se sabe, en realidad. Contesten lo que saben o lo que deberían saber, que son los problemas del derecho internacional privado. ¿Ah? Bueno, entonces, ya que hemos dado todo este marco conceptual de lo que es el orden público, vamos a ver un poco el marco normativo del orden público. Nosotros tenemos regulaciones de derecho del orden público internacional también, como pasaba en la aplicación del derecho extranjero, desde los protocolos adicionales a los tratados desde el protocolo adicional a los tratados de 1889, pasando por el protocolo a los tratados de 1940 y llegando hasta hoy, ¿no? Y siempre la posición del Uruguay con respecto al orden público ha sido la de tomar al orden público internacional como una excepción a la aplicación del derecho extranjero. Ha sido la de tomar esta es como una consecuencia de la posición que Uruguay tomó con respecto al derecho extranjero. Al considerar que el derecho extranjero es un derecho y que debe ser aplicado de oficio por el juez, hay una obligación de aplicar el derecho extranjero. ¿Ah? Nosotros se acuerdan que cuando hablábamos de Huber decíamos que solo se concibe hablar de una excepción a la aplicación del derecho extranjero cuando la aplicación del derecho extranjero es obligatoria. Y esto en nuestro derecho es así. La aplicación del derecho extranjero es obligatoria. Por lo tanto,
el Estado, o sea, el Estado uruguayo, en las convenciones que ha aprobado y que ha ratificado, ha incluido o ha aceptado la existencia de situaciones excepcionales en las que esa obligación cede, ¿sí? Pero no cede ante una simple diferencia del derecho extranjero con el derecho propio. Cede cuando hay una diferencia, como les decía hoy, cualitativa, ¿no? Entonces, si ustedes van a los protocolos adicionales del Tratado del 89 y de 1940, se van a encontrar con que hay una redacción que se acerca bastante a lo que era la propuesta sabiniana, ¿no? O sea, estamos en 1889, decíamos los otros días cómo los congresistas de esta época habían tenido a mano y habían tomado en consideración lo que en ese momento era la doctrina más moderna en el mundo. Y fíjense ustedes que en el artículo 4 del Tratado del Protocolo, perdón, del 89, dice, las leyes de los demás estados, esto está a continuación de las normas sobre derecho extranjero, ¿no? Inmediatamente después, las leyes de los demás estados jamás serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso, ¿no? El contenido que tiene el concepto de orden público en el protocolo adicional del Tratado del 89 es similar al que le daba Savigny, ¿no? Lo cual tiene su lógica. En el Tratado del 40 se mantiene esta solución en el artículo 4 y sigue la misma redacción. La gran novedad aparece en la Convención Interamericana sobre Normas Generales, ¿no? Sí, Santiago. Sí, se le ha criticado también a la redacción de esta norma en los protocolos por el hecho de decir las leyes de orden público, que esto creo que se superó en la convención, ¿no? Porque al hablar de leyes, ¿qué se entiende por leyes? Si es orden público interno o orden público internacional, ¿no? Que Bueno, después con la declaración de Uruguay vino también a poner un punto respecto a eso. bueno, ahí está, sí. Ustedes saben que, bueno, las CIDIP comenzaron a celebrarse en 1975. De hecho, bueno, ustedes mismos, algunos de ustedes estuvieron presentes en la ceremonia de conmemoración de los 50 años, que se está, por otra parte, replicando en la mayoría de los países de América. El otro día hubo una conmemoración en Estados Unidos, en la que participó la doctora Cecilia Fresnedo como miembro del Comité Jurídico Interamericano. Y profesores de universidades de aquí de los Estados Unidos. Y ustedes saben que en el 1975, cuando se empezaron a aprobar las primeras convenciones, en aquellas convenciones que contenían normas de conflicto, los estados rápidamente incluyeron esta famosa cláusula de reserva de la que yo les hablo, ¿no? Les he hablado. Si, por ejemplo, estoy pensando en la Convención sobre Cheques, hay una convención del año 75 en materia de cheques, de la CIDIP 1, ¿no? Entonces, esa es una convención integrada por normas de conflicto, que regula los cheques, y esa convención, en esa convención los estados pusieron, a ver, creo que esta no es el mejor ejemplo, pero en el año 75, aparte de la de cheques, voy a poner el otro ejemplo, que es la de letras de cambio, ¿tá? Es la de letras de cambio. En el año 75. En esa convención, que está integrada por normas de conflicto,
Hay un artículo que dice, estoy buscando ahora, el artículo 11 de la Convención sobre Letras de Cambio dice, la ley declarada aplicable por esta convención, o sea, por las normas de conflicto de esta convención, podrá no ser aplicada en el territorio del Estado parte que la considere manifiestamente contraria a su orden público. ¿No? Entonces, la delegación de Uruguay en la CIDIP 1, la verdad es que trató, sin éxito, de que se hablara, o de que esta declaración incluyera, cuando habla de orden público internacional. Porque en la doctrina uruguaya, esto capaz que en otros libros de otros autores extranjeros no se ve tanto, pero en la doctrina uruguaya, los que leyeron a Alfonsín lo habrán notado, y habrán notado que la doctora Fresnedo también hace referencia, en este caso a Alfonsín, hacen una clara distinción entre el concepto de orden público interno y el orden público internacional. Entonces, cuando hablamos, el orden público interno es un concepto que lo tenemos que erradicar de nuestra materia, porque el orden público interno refiere a aquellas normas del derecho interno, a las normas del derecho interno, que no pueden ser modificadas por las partes. O sea, dos personas no pueden ponerse de acuerdo en el Uruguay en que la capacidad se va a adquirir a los 21 años o a los 15 años. Porque la norma sobre capacidad del derecho civil uruguayo, del Código Civil uruguayo, es una norma de orden público interno. ¿Tá? No puede ser modificada por acuerdo de particulares. Ahora, esta norma del derecho uruguayo que dice que la capacidad se adquiere a los 18 años, no refleja un principio de orden público internacional. Porque en el Uruguay, si mi norma de conflicto me dice que la ley aplicable es la ley de Corea, la ley del domicilio, y el domicilio está en Corea, y en Corea la capacidad se adquiere a los 16 años, yo puedo aplicar perfectamente ese derecho extranjero, que es distinto al mío, pero que no vulnera ningún principio de orden público internacional. ¿No? O sea, el hecho de que la edad a la que se adquiere la capacidad sea distinto a la del Uruguay, no quiere decir que se vulnere un principio de orden público internacional. Se vulneraría si el derecho coreano dijera que una persona de tales características no adquiere capacidad, nunca. Ahí sí se vulneraría el orden público internacional uruguayo. Entonces, el hecho de que la capacidad en el Uruguay se adquiera a los 18 años es una norma de orden público interno que los particulares en el Uruguay no pueden modificar, pero no refleja ningún principio de orden público internacional. Por lo tanto, el orden público interno no es un concepto del derecho internacional privado. No tiene nada que ver con el derecho extranjero, el orden público interno. ¿Ah? El concepto de derecho internacional privado es el concepto de orden público internacional. Entonces, en esta CIDIP 1, Uruguay bregó porque cuando se hablaba del orden público, se hablara del orden público internacional, para que no quedara lugar a dudas, ¿no? De que estábamos hablando del concepto que tiene que ver con la excepción a la aplicación del derecho extranjero. Sin embargo, Uruguay no tuvo éxito
Y así quedó la redacción de estos artículos, ¿no? de estos artículos finales de las convenciones de la CIDIP I que tenían normas de conflicto. Solamente hablaban de orden público y nada más. Cuando llega el año 79, llega la Convención de Normas Generales, o sea, llega la necesidad de aprobar la Convención de Normas Generales o el interés de contar con normas generales. Y así como se había regulado nuevamente la obligación de aplicar el derecho extranjero, también aparece la necesidad de tener presentes las excepciones. Y como excepción aparece entonces el orden público. Y esto está regulado en el artículo 5 de la Convención de Normas Generales, que dice que la ley declarada aplicable por una convención de derecho internacional privado podrá no ser aplicada en el territorio de un Estado parte que la considerare manifiestamente contraria a los principios de su orden público. Entonces, hay que decir que Uruguay nuevamente planteó el problema, ¿no? Planteó lo importante que era agregar el adjetivo internacional al orden público, para dejar claro de que estábamos hablando de un concepto del derecho internacional privado y que nadie se confundiera con el concepto del derecho interno, que es el orden público interno. Tampoco tuvo suerte Uruguay en esta instancia, o sea, si ustedes miran las otras convenciones con normas de conflicto en la CIDIP 2 y en la 3 también y en la 4, nunca habla de orden público internacional, siempre hablan de orden público a secas. Sí mejoró, como decía Santiago, la redacción en cuanto ya no habla de normas, de leyes de orden público, sino que habla de principios de orden público. Porque estos principios en los que se asienta la individualidad jurídica de un Estado, como se dice, no necesariamente se transcriben en normas concretas, o sea, están escritos en una ley que dice, ¿no? Tal cosa es un principio esencial, ¿no? Muchas veces esos principios no están escritos, inspiran a la legislación, pero no están escritos. Entonces está muy bien esto de haber incorporado esta idea de los principios del orden público. Y también está muy bien otra cosa, un adverbio que utiliza el artículo 5, que es que hay otro detalle, que es que el Estado podrá no aplicar en el territorio, en su territorio, el derecho de otro Estado parte. O sea, es una facultad que tiene el Estado, que puede usarla o no, pero es una facultad unilateral que se le otorga al Estado. O sea, en este caso, todos los estados se ponen de acuerdo en que cada Estado puede utilizar unilateralmente esta facultad. ¿Y cuándo? Bueno, cuando ese derecho extranjero sea manifiestamente contrario a los principios del orden público. O sea, cuando no es una simple diferencia entre los ordenamientos jurídicos, porque los ordenamientos jurídicos son todos distintos. Lo que está planteando acá es que haya una contrariedad aparte, no es una diferencia, que sean contrarios en forma manifiesta, evidente, que no queden dudas, ¿no? Había un profesor, el doctor Ronald Herbert, que yo siempre les comento para que ustedes tengan la guía para aplicar el orden público, que es cuando yo tengo una duda acerca de si algo es de orden público o no, entonces no es de orden público. Porque cuando hay un principio fundamental de orden público, yo no tengo dudas cuando la norma extranjera lo violenta, choca contra él, colide con él. ¿Sí?
Y bueno, en este marco en el que Uruguay bregó porque el concepto, porque la expresión orden público fuera orden público internacional, y al no tener éxito en que esto se incluyera en los artículos de los tratados, Uruguay lo que hizo en esta convención de normas generales fue una declaración, ¿sí?, que pone de manifiesto el alcance que Uruguay le da al orden público internacional, ¿no?, al orden público. ¿No? Qué alcance tiene y cómo Uruguay va a aplicar el orden público. Esta declaración es clave en la historia de la definición, digamos, del concepto de orden público internacional para el Uruguay. Porque en esta convención en esta declaración de Uruguay quedó plasmada precisamente el concepto de orden público internacional para nosotros, ¿sí? El concepto que a todos los que trabajamos en derecho internacional privado nos debe guiar cuando vamos a interponer la excepción de orden público internacional. No, Laura, es el artículo de la Convención de Letras de Cambio, es el artículo 11, que es un ejemplo de cómo en todas las convenciones que hay, que tienen normas de conflicto, se incluye allá al final una cláusula por la cual los estados pueden dejar de aplicar el derecho normalmente aplicable valiéndose de la excepción de orden público internacional. El artículo 5 es el artículo 5 de la Convención de Normas Generales, que reguló como problema de la teoría general al orden público, ¿no? O sea, después de haber regulado el tema de las fuentes, después de haber regulado la aplicación del derecho extranjero, después de haber regulado los recursos que caben contra la aplicación del derecho extranjero, en el artículo 5 aparece la excepción de orden público, ¿no? Si bien no nos va a dar el tiempo para ver ahora la declaración de Uruguay, la vamos a ver en la próxima, yo lo que quiero dejar desde ya aclarado que esto no es una reserva, ¿no? Ustedes se acuerdan que hablábamos de que las reservas son cláusulas por las cuales los estados plantean que con respecto a ellos no se va a aplicar un determinado artículo del tratado. En este caso, Uruguay no hizo una reserva, Uruguay aplica el artículo 5. Lo que hace es una declaración interpretativa. O sea, el alcance que tiene esta declaración de Uruguay es interpretar el sentido, el alcance que Uruguay le da al orden público y cómo lo va a aplicar. Decir, bueno, nosotros vamos a aplicar el orden público internacional de esta manera. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Esta declaración tiene su proyección después, ¿no? Su proyección se proyectó luego en una modificación que se le hizo al apéndice del Código Civil en su momento, a la cláusula de orden público internacional que había en el apéndice del Código Civil, y tiene su proyección también lo que es hoy, bueno, en el Código General del Proceso y en lo que hoy es la Ley General. Por más que la Ley General introdujo algún elemento más, toma su base, tiene su raíz en la Declaración de Uruguay a la Convención de Normas Generales. Vamos a ver la declaración en la próxima. Muy rápidamente vamos a ver la institución desconocida, la excepción de institución desconocida, que es la otra excepción que decíamos que tiene como una naturaleza objetiva. Y luego vamos a ver el fraude a la ley, que es una excepción un poco más compleja, porque pasa por la actividad de los sujetos, por la intervención de los particulares. Y para eso me gustaría que ustedes vean, le presten particular atención al caso también de la jurisprudencia francesa
de la, nunca me acuerdo si es condesa, duquesa o marquesa, Beaufremont. Acá se lo estoy escribiendo en el chat. Se los estoy mandando para que ustedes le presten atención, porque ese también está en todos los libros, el caso de la duquesa, marquesa Beaufremont, que fue un caso de jurisprudencia francesa donde quedó de manifiesto el problema del fraude a la ley. ¿Está? Entonces, bueno, nos vemos el miércoles, ¿no? Y así vamos a ver si podemos cerrar el tema de las excepciones a la aplicación del derecho extranjero. Bueno, Nos vemos entonces, que pasen muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, profe.